buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a las compañeras de Oxfam y de la CIC por la posibilidad de estar acá y a todas ustedes y todos ustedes por poder compartir esta mañana, ¿no? La verdad es que cuando me plantearon las compañeras de esta sesión, yo he estado dudando un poco si entrarle más por el tema de los cuidados y la economía de los cuidados y así, que está tomando además con mucho auge, mucho relieve, yo creo particularmente en el ámbito de la cooperación, pero me pareció más conveniente entrarle desde un enfoque más amplio de sostenibilidad de la vida, donde los cuidados son un elemento central, pero digamos que trasciende. O dicho de otro modo, yo creo que cuando desde el feminismo hemos pensado sobre economía, hemos empezado mucho pensando sobre cuidados y desde ahí hemos llegado a otros territorios más amplios. Entonces me voy a centrar en esos territorios más amplios, pero si luego les interesa que hablemos específicamente de cuidados, pues vamos a ello. Es decir, no me voy a referir ni a la economía de los cuidados, ni a la crisis de cuidados, ni a las cadenas globales de cuidados, pero si hay interés podemos retomar el asunto, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a entrar, insisto, desde un ámbito quizá que yo llamaría más amplio de sostenibilidad de la vida. Como puntos de partida sí que me parecía importante resaltar estos dos. Por un lado, a veces tenemos mucho el debate sobre hasta qué punto merece como dedicarse a reflexionar, a pensar, a hacer teoría, abstracción, y si eso nos roba el tiempo, las fuerzas para luego hacer cosas en la práctica, ¿no? O sea, como que vemos una cierta dicotomía o una cierta disyuntiva entre pensar y actuar, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es falsa. Que para poder actuar e intervenir de una manera distinta necesitamos momentos donde nos paremos a reflexionar, pero que esas reflexiones tienen que venir de las intervenciones y las acciones que hacemos. Entonces, espero que no resulte demasiado teórico lo que voy a contar, lo hago con ese espíritu de que yo creo que es importante, insisto, pensar para luego intervenir. Y el segundo punto de partida que también me parecía relevante comentarles es que yo no voy a intentar transmitir ninguna verdad. Y desde luego ninguna receta, porque desde el feminismo, o al menos desde ciertos posicionamientos feministas, no consideramos que exista una verdad que se pueda transmitir. Existen verdades parciales, visiones parciales y situadas, ¿no? Entonces, lo que yo voy a contar lo lanzo al diálogo y al debate. No intentaría en ningún caso convencerles. Por tanto, si se sienten también a disgusto, incómodas, discrepan con cualquiera de las cosas que se digan, todo está abierto al debate. Yo creo que esto es especialmente importante, ¿no? Entonces, que lo que necesitamos, de hecho, no es intentar convencernos de nuestras correspondientes verdades, sino intentar aprender juntas, intentar avanzar juntas, partiendo de la idea de un diálogo horizontal. A mí esto me parece central dentro de los propios feminismos o de la gente que trabajamos género y con la gente que no está específicamente trabajando cuestiones de género o no tiene un posicionamiento feminista explícito. Y en esta cuestión de verdades parciales también quería reconocer cuál es mi propia localización desde la que hablo y que condiciona lo que voy a decir. Yo vivo en España, vengo del norte global, de la Unión Europea, ¿no? De un país que yo diría que se está periferizando. Es decir, que estamos viviendo eso de que el sueño del desarrollo se nos está haciendo añicos. Pero mucho de lo que cuente a lo mejor le suena a muy occidental. Entonces, puede serlo efectivamente. La cosa es qué de eso nos sirve para transformar la mirada aquí y, por supuesto, yo, de todo lo que se hable, me llevaré un montón de cosas para transformar mi propia mirada. Entonces, creo que esto es importante. Y con esta idea de verdades parciales, es verdad que hay muchos sitios desde los cuales mirar el mundo, gracias, pero que la apuesta central que hacemos y la que yo quería transmitir es que necesitamos pensar el mundo desde donde no lo hemos pensado habitualmente. Y en economía eso significa decir no pensar el sistema económico desde los procesos de mercado, sino desde los procesos vitales. Entonces la apuesta fuerte de los feminismos es pensar la economía desde la vida, las vidas en plural y la vida del planeta, desde la sostenibilidad de la vida, ¿no? Entonces la apuesta, insisto, básica es descontaminarnos, por decirlo de alguna manera, porque entendemos el sistema económico a través del dinero, por decirlo de algún modo sencillo.
Economía es dinero, trabajo es aquello por lo que se paga, iniciativas económicas son iniciativas de generación de ingresos. Decimos no, economía son el conjunto de procesos que sostienen la vida. La generación de los recursos que ponen las condiciones de posibilidad de las vidas. Porque las vidas no son automáticas, ni el dinero se transforma en vida de manera automática. Entonces lo que nos interesa es entender cómo son esos procesos que sostienen las vidas. Desde una comprensión de que estamos hablando de vida humana y vida no humana. Yo creo que aquí estamos haciendo un acercamiento entre perspectivas medioambientalistas, ecologistas, como las quieran llamar, y perspectivas feministas o de género, bien interesante. Porque precisamente lo que vamos a ver es que se está expandiendo un modelo de desarrollo que ataca lo vivo, que ataca los procesos vitales, tanto los del planeta como los de las vidas de las personas. Entonces decimos, insisto, que economías son el conjunto de procesos que ponen las condiciones de posibilidad para vivir vidas que merezcan la pena ser vividas. Y aquí hay un elemento clave. La vida no es nada en abstracto. La vida es lo que consideremos que es una vida digna de ser sostenida, de ser vivida, de ser gestionada por el sistema económico. Entonces esto nos abre dos preguntas desde la economía. ¿Cómo son esos procesos que ponen las condiciones de posibilidad de la vida? ¿Y qué noción de vida estamos intentando sostener o estamos atacando? Y como veremos, diremos que en el modelo de desarrollo imperante, tanto los mecanismos que deberían sostener la vida están pervertidos porque en vez de sostenerla, la atacan, pero también está pervertida la propia noción que tenemos de vida, porque entre otras cosas niega elementos fundamentales de la existencia, como son la ecodependencia y la interdependencia, diremos. Dicho de otra manera, que detrás de toda propuesta económica subyace una noción de qué es bienestar, de a qué bienestar aspiramos. Y esto no podemos tomarlo como un debate cerrado, sino abrirlo. ¿A qué bienestar estamos apostando? ¿Qué estamos entendiendo en un proyecto de cooperación en concreto, como movimiento de mujeres, lo que sea? ¿Qué estamos entendiendo por vida que merece ser vivida? Y luego organizamos un sistema económico que intenta hacerla posible. En este sentido, como dice una compañera italiana, Antonella Picchio, que es así una economista también como muy sugerente, dice que cuando hablamos de las vidas de la gente, tenemos que pensar que las vidas son plurales, son diversas y muy complejas. O sea, que al poner la vida en el centro no estamos poniendo una cosa homogénea y estática, sino una cosa bien compleja y que tiene múltiples dimensiones. Que vivir bien no es consumir en el mercado, no es tener un empleo, es, como dice ella, como la adecuada proporción, la adecuada el difícil equilibrio entre distintas proporciones de distintas dimensiones que componen el bienestar, que son materiales pero son emocionales también. No basta con tener una casa si no puedes elegir con quién vivir. No basta con tener una casa si dentro de la casa sufres violencia. No basta con tener medicinas para curarte si no tienes una red afectiva. El bienestar es material y emocional, es un conjunto de dimensiones muy complejas. Y yo creo que esta idea nos permite también acercar el trabajo feminista o de género que estamos haciendo en distintas dimensiones. No van por su lado los derechos laborales, los sexuales y reproductivos, la violencia. No, hay una integralidad que en última instancia se aterriza en si vivimos bien o vivimos mal. Por tanto, la propuesta es mirar el sistema económico desde su encarnación cotidiana en los cuerpos y en las vidas de la gente. Y en ese sentido, por mucho que nos digan que los índices macroeconómicos van bien, si las vidas de la gente no van bien, la economía no va bien. Lo que falla es el mecanismo de conexión entre la cotidianidad y las grandes estructuras, ¿no? Otro elemento fundamental cuando hablamos de poner la sostenibilidad de la vida en el centro es la idea de que las vidas se resuelven siempre en común. Que cuando hablamos de vida no estamos hablando del sumatorio de las vidas de cada una de nosotras, sino que estamos hablando de la vida en colectivo y dentro de un planeta vivo. Entonces las vidas se resuelven siempre en común, pero al final el bienestar es una experiencia encarnada. Y esto nos pone como en una tensión de cómo resolver lo común al mismo tiempo que abrimos margen para las diversidades de las vidas y para el bienestar individual. Yo creo que aquí hay una tensión fuerte, que muchas veces
por ejemplo, lo vivimos con cómo abordar la familia, que es un lugar donde se resuelve la economía en común, pero hay que pensar luego en el bienestar individual de sus miembros, que muchas veces se sacrifica por el bienestar de otros. Entonces aquí tenemos constantemente una tensión. La comunidad y la capacidad de una determinada comunidad de responder a las distintas nociones de buen vivir que tengan sus miembros, etc. Bueno, como voy un poco lenta, casi me paso la otra parte. Yo creo que la idea de poner la sostenibilidad de la vida en el centro, que es la apuesta fundamental de la economía feminista, yo diría que va más allá de sacar a la luz dimensiones invisibilizadas del sistema económico, los trabajos no remunerados, etc. Incluye eso, pero va más allá de eso. Tiene además una capacidad, o puede tenerla, o tiene que ser, a mi juicio, la apuesta, porque tenga capacidad de conectar las vidas individuales, los procesos microeconómicos, podríamos decir, con las grandes estructuras macroeconómicas. Que no vayan cada una por su lado, sino lograr hacer la conexión. Y también lograr conectar la crítica a las estructuras materiales al reparto de los trabajos, a los derechos laborales, al reparto de la tierra, con las estructuras simbólicas, subjetivas, discursivas, como queramos llamarlo. Porque hay imaginarios sobre quién debe hacer qué, cuál es la vida a la que aspiramos, qué es el desarrollo, etcétera, que están condicionando esas estructuras materiales. No van al margen, sino que van conjuntamente. Desde aquí, uno de los problemas básicos es que precisamente la noción de vida que subyace al modelo de desarrollo que se expande es una noción de vida perversa, individualizada. Yo aquí he traído la imagen de, ¿la reconocéis? Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es el sujeto que subyace al modelo de desarrollo hegemónico que se impone. Un sujeto autosuficiente que no necesita a nada ni a nadie, que tiene una isla virgen para hacer en ella, para desarrollar en ella su sueño civilizatorio y de progreso, que no le debe nada a nadie, no tiene vínculos con nada ni con nadie. ¿Qué decimos? Que esto es exactamente lo contrario a lo que es la vida. La isla no es un recurso para el proyecto civilizatorio, sino que es el contexto que permite vivir. Es el contexto de vida más amplio que luego permite la vida de este sujeto. Robinson Crusoe no salió de la nada así de alto, crecidito y fuerte. Alguien se encargó de él para que llegara así. ¿Qué pasa si Robinson Crusoe tiene un accidente y se rompe un brazo? ¿Qué va a pasar cuando sea viejo? Lo que decimos es que se nos impone una noción de vida que niega los vínculos con otros seres vivos, tanto con otras personas como con el conjunto del planeta, y que nos hace pensar en términos radicalmente individualizados, y que esto es plenamente falso, y que de hecho esta quimera dañina se sostiene solo en base a negar todo lo que ese Robinson Crusoe está recibiendo. Entre otras cosas, a negar que es parte de una isla viva, a ocultar la naturaleza y por tanto desde ahí iremos a justificar el expolio y la depredación medioambiental, y por otro lado, a negar también todos los cuidados que ese sujeto ha recibido hasta que ha podido ser así. Y que además ese así solo funciona mientras siga sano, etc. Entonces, al negar también los trabajos de cuidados que ha estado recibiendo y que necesita recibir a lo largo de toda su vida, que los hacen fundamentalmente mujeres, ¿no? Dicho de otra manera, que tenemos una noción meritocrática de igualdad de oportunidades, el sueño americano que muchas veces subyace a los proyectos, yo diría, de emprendedurismo, no digo siempre, digo muchas veces, que esta noción de meritocracia, igualdad de oportunidades, de emprendedurismo individual, formarse a una misma, poner en marcha su propio proyecto, en el fondo está subyaciendo esta idea del individuo radicalmente aislado de su entorno natural y de su entorno social, y que esto violenta condiciones básicas de la existencia, que son el que dependemos del planeta, somos ecodependientes, y segundo, dependemos siempre unas personas de otras. Somos interdependientes, porque la vida es vulnerable, decimos. Entonces, que aquí hay una perversión de fondo en la noción de cómo comprendemos la vida de la gente, la nuestra propia, la del resto, la de sujetos beneficiarios de las intervenciones que hacemos. Hay una perversión fundamental en la propia comprensión radicalmente individualizada de la vida.
Entonces, respecto a ese del qué vida hablamos, decir que el modelo de desarrollo que se nos impone tiene consigo una serie de perversiones que tienen luego consecuencias materiales, que no es solo una cuestión cultural o discursiva, es que tiene consecuencias en las actividades que ponemos en marcha, ¿no? Pero hay también perversiones en el cómo sostenemos la vida. Y yendo ya a las estructuras materiales, que quizá esto ya suele ir ya más a economía propiamente dicha, ¿cuáles son los agentes y las esferas económicas que normalmente solemos mirar? Normalmente miramos a mercado, entendiendo aquí una diversidad de mercados con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, y luego el Estado, entendiendo aquí una diversidad también de instituciones públicas a distintos niveles. ¿Qué dice la economía feminista? Que hay que sacar a la luz un sistema económico que es mucho más diverso y mucho más complejo. Cuando menos, hay que atender a los hogares como una unidad económica fundamental y al ámbito de las redes sociales, la comunidad, el tercer sector, como queramos llamarlo, ¿no? Y hay que entender las interacciones entre toda esa multiplicidad de agentes. Y hay que abrir la pregunta de qué recursos moviliza cada una de las esferas, porque lo que vamos viendo es que cada vez más recursos se ponen a funcionar en el ámbito de los mercados capitalistas y se quitan de recursos de la comunidad, de recursos también público-estatales. Entonces, ¿qué recursos moviliza cada una de las esferas? ¿Cuál es la lógica que moviliza la actividad en cada una de esas esferas económicas? Esta es una pregunta esencial y luego me meteré más en ella. Porque lo que vemos es que en los mercados capitalistas lo que funciona es una lógica de acumulación de capital que establece, digamos, problemas estructurales irresolubles. Luego vamos a ello. En el Estado nos podemos preguntar cuál es la lógica que moviliza la acción del Estado. Teóricamente es el bienestar de la ciudadanía. La crítica que podemos hacer es que en el marco de economías sometidas a la lógica de acumulación de capital, el Estado en última instancia termina respondiendo a estas necesidades del proceso de valorización de capital. En los hogares, a veces hemos tendido a pensar que la lógica que moviliza a la actividad, al trabajo dentro de las casas, es el amor. Y resulta que hemos visto que eso del amor es bastante más complicado, que en los hogares hay obligación, hay reproche, hay coacción, hay responsabilidades inevitables, hay responsabilidades legalmente sancionadas, como el Código de la Familia establece que es deber de los hogares el cuidar de adultos mayores, de niños y de personas con discapacidad. O sea, que eso del amor no es tan amor. De hecho, hemos pasado de hablar de una ética del cuidado que moviliza a las mujeres en los hogares a cuidar, a tender a hablar más bien de una lógica del sacrificio o, como luego diremos, una ética reaccionaria del cuidado. Y en las redes sociales de la comunidad yo creo que también tenemos que pensar cuál es la lógica que mueve, porque a veces también pensamos que es una lógica de solidaridad y resulta que muchas veces eso no es tan sencillo y que también funcionan estos mecanismos de coacción, de obligación, de imposición, porque muchas veces las comunidades en el fondo están movidas por el trabajo no reconocido de las mujeres y no es tampoco una cuestión de solidaridad sin más. Entonces, sacar a la luz estas esferas, pero también permitirnos complejizar la mirada de lo que sucede en ellas, ¿no? He dicho que hay que pensar qué recursos moviliza cada esfera, a qué lógica responde la actividad en cada una y qué mecanismos de reconocimiento de las necesidades hay en cada una de ellas. En los mercados, el mecanismo de reconocimiento, los mercados reconocen que yo tengo hambre si puedo pagar por el alimento. El mecanismo de reconocimiento de las necesidades en los mercados es el poder adquisitivo, el dinero que tengas. ¿Cuál es el mecanismo de reconocimiento de las necesidades del Estado? Teóricamente deberían ser los derechos, teóricamente. Y también códigos morales muy estrictos que marcan quién está dentro del hogar y quién está fuera. Porque en el hogar te pueden cuidar a lo mejor mientras no seas la hija descarriada que terminan expulsando del hogar, por ejemplo. O en la comunidad, cuáles son también los mecanismos que permiten que seas reconocida como parte de la comunidad y cuándo te quedas fuera. Yo creo que estos elementos son importantes, ¿no? Entonces, en general, ampliar y complejizar la mirada económica.
Y, en segundo lugar, situar todo esto en el marco más amplio de un planeta vivo. Y esto es fundamental también. Cuando ponemos las vidas en el centro, estamos poniendo la vida humana en conexión con la vida no humana. ¿Qué decimos? Que los recursos naturales no son recursos naturales para uso y disfrute del sistema económico, que el planeta es el marco en el que suceden los procesos económicos y que la economía toma materiales y toma energía, toma materiales, los extrae y los transforma mediante el uso de energía para poner en marcha el flujo económico, y en ese proceso genera un montón de residuos y de energía degradada. Y decimos que todo esto, que implica que la economía es un subsistema abierto al planeta, sucede, decimos, en un planeta cerrado, es decir, un planeta que no intercambia materiales con el exterior, que de vez en cuando cae algún meteorito, como ha sucedido hace poco por acá, ¿no? Pero no podemos decir que haya una llegada de materiales sustanciosa, y tampoco mandamos la basura afuera. Entonces, esto nos pone frente a los límites físicos del planeta. Nos obliga siempre a pensar en los límites físicos de cualquier actividad económica, los límites biofísicos de cualquier actividad económica que pongamos en marcha, ¿no? Entonces, en primer lugar, ampliamos y complejizamos la mirada. Capaz que a ustedes no les parece complejizarla. A mí, cuando, con toda mi formación de economista que me habían dado, cuando de repente vi todo esto, se me, como, no sé, acá como dicen, allá en España diríamos, se me cayeron los palos del sombrajo, ¿no? Y en segundo lugar, además de ampliar y complejizar la mirada, hacemos una crítica profunda a la idea de la producción, a la idea de que economía es producir y de que mejorar económicamente es producir cada vez más, que pone en última instancia la pelea, por decirlo de alguna manera, en cómo se distribuyen los resultados de la producción, pero no cuestiona el proceso de producción en sí, el proceso de crecimiento económico. Desde el feminismo sí cuestionamos el proceso en sí de producción. Nos preguntamos de qué estamos hablando cuando hablamos de producción, qué estamos produciendo, qué tipo de vida queremos sostener con esa producción, a qué llamamos riqueza. Entonces yo creo la idea de la producción subyace a una visión muy simplista. Este es un esquema muy simple, pero este en el fondo es el que nos funciona en la cabeza, de cómo va la economía. En la economía hay dos agentes fundamentales: los hogares que consumen y las empresas que producen. Lo que dicen desde el ecologismo directamente es que la producción no existe, que lo único que hacemos es extraer y transformar materiales que ya estaban y generar residuos. Entonces, ¿qué es lo que creernos que estamos produciendo una riqueza sin límites? Está directamente vinculado a la existencia de una medida artificial de la riqueza que es el dinero, que no tiene nada detrás, que es una convención social. Entonces, el dinero como mecanismo de acumulación nos permite pensar que estamos produciendo algo cuando realmente lo que estamos haciendo es más bien lo contrario, una depredación de lo que tenía el planeta. Y la segunda crítica del feminismo es la idea de que la producción tiene un otro oculto, que es la reproducción. Porque decimos, ¿qué pasa? ¿Que el dinero entra en las casas y se transforma en gente automáticamente? ¿Entran pesos por un lado y salen personitas crecidas, saneadas, alimentadas y planchadas por el otro lado? ¿Esto es automático? ¿Esto no es económico? Entonces, la labor primera de la economía feminista empieza por desvelar cómo se da esa supuesta conversión automática de dinero en gente. Entonces, por desvelar ese otro oculto, decimos las esferas invisibilizadas del sistema económico, que lo podemos llamar de muchas formas: cuidados, trabajos no remunerados, trabajo de reproducción. Yo creo que aquí tenemos un debate interesante sobre cuáles son estas esferas y cómo denominarlas. Pero en último caso, lo que decimos es que sin reproducción no hay producción. Pero más allá, no es solo que sin reproducción no haya producción, la cuestión es ¿de qué nos importa producir nada si no es para reproducir vida? La producción no es algo distinto a la reproducción. La reproducción de la vida debería ser la lente transversal para mirar el mundo de la producción. En el mismo sentido,
En eso que llamamos reproducción se producen un montón de cosas, un montón de bienes y de servicios. Entonces, el ámbito de la reproducción contiene muchísima producción. La única manera de mirar extendidos ese ámbito de la producción en las empresas y de la reproducción fuera del mercado es legitimar que en el sistema en que vivimos el ámbito de la producción de repente tiene un objetivo propio y distinto a reproducir condiciones de vida dignas, que es el objetivo de acumulación de beneficios monetarios en manos particulares. Entonces, la propia idea de distinguir producción y reproducción, en última instancia, se construye sobre la legitimación de que ese ámbito de lo mercantil tenga un objetivo propio y separado al de sostener la vida. Yo creo que este es un elemento absolutamente clave. Entonces, no es solo que la reproducción sea el otro culto, es que la escisión producción-reproducción es perversa, es nefasta y legitima la existencia de un objetivo propio y distinto a sostener la vida en ese ámbito de los mercados. Entonces, avanzando un poco más, cuando sacamos a la luz esos trabajos invisibilizados, lo que hacemos es ampliar mucho el mundo del trabajo. ¿Reconocen este gráfico? Sí, ¿no? ¿Alguien dijo que sí por ahí? Que es del PNUD, del Informe de Desarrollo Humano del 95, que fue una de las primeras veces que se nos ofreció como una medida global de vamos a mirar a todo el mundo del trabajo, el que se paga y el que no se paga. Entonces, si recuerdan, el cuadrado sería el monto total, la carga total de trabajo que hay en el mundo, las horas totales de trabajo. Bueno, una aproximación, porque son con datos de arriba es para 9 países en desarrollo, abajo para 13 países industrializados, excluida Suecia. La parte en negro es la que hacen los hombres, la parte más clarita es la que hacen las mujeres. Ya pueden ver cuánto hacen los hombres, qué porcentaje hacen los hombres en los países en desarrollo. ¿Lo ven? 47%. Las mujeres 53%. En los países industrializados es un poquito menor la diferencia, 49 frente a 51. Ahora bien, la mayor parte del trabajo de las mujeres es trabajo que no se remunera. Este gráfico no habla estrictamente de trabajo remunerado y no remunerado, sino que es más complejo. Si quieren luego lo hablamos, pero no me detengo en ello. Porque una cosa es que se pague y otra cosa es que entre dentro de los sistemas de cuentas nacionales. Porque ahí entra, por ejemplo, el trabajo de agricultura de subsistencia que no se paga, pero se hace la ficción como si se pagara. Entonces, si habláramos estrictamente de remunerado y no remunerado, las diferencias serían más grandes. En todo caso, más o menos podemos utilizarlo para decir la mayor parte del tiempo de trabajo de las mujeres es trabajo no pagado, que es ese que va de la horizontal para abajo. El 66% del tiempo de trabajo de las mujeres en los países en desarrollo no se paga. Solo un tercio de su tiempo de trabajo sí que se paga. En los hombres es lo contrario. La mayor parte del tiempo de trabajo se paga, se reconoce, y hay una partecita que no se paga. Es decir, lo que encontramos, y esto, los datos en prácticamente cualquier país que vayamos, los datos de usos del tiempo nos dicen que las mujeres trabajan más que los hombres, tienen mayor carga global de trabajo, pero que la mayor parte de su tiempo de trabajo es no pagado, mientras que el de los hombres es pagado. Y ojo, otro elemento esencial, hay más tiempo de trabajo fuera de los mercados que dentro de los mercados. Entonces, esas esferas no mercantiles que sacamos a la luz no son una partecita, es que en términos de volumen de horas, de tiempo de trabajo, son más que lo que sucede en el mercado. Entonces, estamos hablando de un elemento en términos cuantitativos absolutamente claro. Cuando visibilizamos todos estos trabajos, este es un gráfico ya hecho por mí más cutre, pero más o menos se entiende, ¿no? El cuadradito de la izquierda sería un poco el mismo del PNUD que hemos hecho antes. En naranjita lo de los hombres, en verde lo de las mujeres, la parte de arriba es el que está en el mercado y la parte de abajo el que está fuera del mercado. Cuando lo vemos así, podemos hacernos dos preguntas. La primera pregunta que se además automáticamente sale es ¿cómo convertir la diagonal en una vertical? ¿Cómo lograr un reparto equitativo y justo de todos los trabajos, los que se pagan y los que no se pagan? Pero yo creo que esta pregunta no se puede responder si no nos hacemos otra. Como dice, vuelvo de nuevo a Antonella Picchio.
¿Cuál es la relación entre los trabajos realizados por los hombres en el mercado con los trabajos no pagados, no mercantiles realizados por las mujeres? ¿Cuál es el juego que hay ahí? Porque lo que vamos a decir es que para que existan trabajos masculinizados de mercado sometidos a esa lógica de acumulación de capital, necesariamente tienen que existir trabajos ocultos, invisibilizados, que se asocian a la construcción de la feminidad. Dicho de otra manera, tenemos que pelear por convertir la diagonal en una vertical, pero siendo conscientes de que esto plenamente no lo vamos a poder conseguir sin una transformación de raíz del sistema socioeconómico en que vivimos. Esto es como, digamos, conclusión, ¿no? Y entonces ahora lo intento argumentar. Este es otro gráfico, de nuevo de Antonella Picchio, la estoy copiando mucho hoy, que nos habla más o menos de lo mismo. Arriba tenemos el espacio de producción mercantil, abajo tenemos el espacio que podríamos llamar de reproducción o de sostenibilidad de la vida. Arriba tenemos a las empresas que producen, una parte se queda en beneficios y otra parte va como salarios que entran a los hogares. Para la mirada económica habitual, aquí se acaba todo. Entra el dinero a los hogares, viene ese servicio de mercados y ¡pum!, aparece automáticamente población ocupada en el mercado. No existe nada más. La labor de la economía feminista empieza por sacar a la luz todo lo de abajo. ¿Qué decimos? Que para que el dinero se convierta en gente hay un proceso ingente, valga la redundancia, de trabajo. Que los trabajos no remunerados en el ámbito de los hogares juegan tres funciones, decimos. En primer lugar, el dinero se convierte en bienes y servicios a través de un proceso de obtención, de gestión, de consumo, que lleva muchísimo tiempo. Por ejemplo, en momentos de crisis, que hay menos dinero, se pierde cada vez más tiempo en buscar ofertas para comprar más barato. Y esto lleva mucho dinero. Entonces, primero, un trabajo para obtenerlos. Segundo, un trabajo para transformarlos y adaptarlos a las necesidades concretas, porque no comemos las verduras crudas, no comemos el filete crudo. Entonces, un trabajo de transformación y adaptación a las necesidades de cada quien. Y un trabajo de mantenimiento a lo largo del tiempo. Y además, un trabajo de producción de bienes y servicios adicionales a los de mercado. Entonces, esos bienes y servicios de mercado se adaptan, se transforman, se obtienen, se mantienen y se complementan con otros. Y esto es la función que decimos de ampliación del bienestar, que nos permite acceder a estándares de vida ampliados. Pero hay una segunda función, que es de corte más cualitativo. No estoy hablando de que haya tareas distintas, sino de que una misma tarea en el ámbito del hogar cumple diversas funciones. Primero, esta de ampliar el bienestar. Segundo, fundamental, que esta ampliación de bienestar no se hace para sujetos abstractos, sino para personas concretas, con necesidades y expectativas de vida específicas y distintas del resto. Entonces, responder a la especificidad de la vida, reconocer la diversidad y la individualidad de la vida, no se hace en los mercados, sino fuera. Y además, en este ámbito se asume la responsabilidad de, a ver si lo sé explicar. En el ámbito de arriba, puedes tener una empresa que extraiga petróleo, otra que lo transforme en gas, otra que ponga el gasoducto y te lo traiga, otra empresa de monocultivos que produzca granos básicos, otra que los distribuya, luego el supermercado, otra que sea la escuela privada, por ejemplo, de un niño, pero al final, que tengas gas en la cocina, que la cocina esté limpia, que hayas conseguido los alimentos, que el niño esté en casa y coma una comida especial porque hoy es su cumpleaños, ¿de quién se encarga de que el conjunto encaje y se transforme en bienestar? En los hogares. Entonces, la labor de poner en conjunción las diversas piezas dispersas y cada vez más complejas del sistema económico y lograr que se traduzcan en bienestar encarnado y cotidiano no se da en el ámbito de lo mercantil, sino fuera. Dicho de otra manera, aquí se cierra el ciclo económico. Aquí garantizamos que el conjunto de procesos que suceden terminen encajando entre sí, insisto, terminen ajustándose para responder a las necesidades concretas de la vida. Entonces, la labor de cerrar el ciclo económico y de responder que si hay un incremento en el precio de la energía, pues capaz que yo no me lo puedo permitir y lo que tengo que hacer es recoger leña.
o que si los granos básicos están más caros, pues entonces tendré que ir a buscar el alimento en otro sitio, o que, etcétera. La labor de responder a los cambios de arriba que siguen su propia lógica, pero no la lógica de la vida, la labor de responder a los cambios en lo de arriba exige la responsabilidad de la parte de sostenibilidad de la vida abajo. Por tanto, la labor esencial es cerrar el ciclo económico, ajustar todo el sistema, permitir que, en última instancia, el engranaje funcione en la medida de lo posible y sometido a las tensiones de arriba, que funcione y se transforme, insisto, en gente sana y con bienestar material y emocional, si es que se puede. Y luego una tercera función, que es de toda la vida de la gente, seleccionar a quienes van a ir al mercado, encargarse de que vayan al mercado sanas, lavadas, alimentadas, emocional y físicamente recuperadas, y recogerlas cuando llegan destrozadas de las iniciativas productivas, de la maquila, del empleo en la oficina, etc. Y además encargarse de hacer todo lo demás que la vida abajo necesita que se siga haciendo, mientras tú estás arriba, plenamente sometida a las necesidades del proceso de mercado. Entonces, esa labor de encaje entre las dos esferas se responsabiliza también el ámbito de la reproducción con sostenibilidad de la vida. Entonces, la labor, insisto, de que el conjunto encaje y de que la interacción entre esferas mercantiles y no mercantiles funcione lo más fluidamente posible y la gente pueda ir y venir de una a otra. Esto sería como una visión más amplia del sistema económico. Y ojo, que esto lo que implica es que en cualquier iniciativa que pongamos en marcha, mucho cuidado con escindir estas dos esferas, con pretender actuar en el ámbito de la producción de mercado, en iniciativas de generación de ingresos, en como lo llamemos, olvidándonos de toda la interacción con la parte de abajo. Entonces, tenemos que tener en mente siempre el proceso de conjunto para ver cómo se interaccionan y cómo se condicionan una esfera a la otra. Entonces, si intervenimos en una, tener siempre claro las consecuencias de la otra y también las condiciones necesarias de que la esfera de la reproducción esté funcionando para que pueda funcionar la de la producción. Entonces, mucho cuidado con extinguirlas, que yo creo que es algo que hacemos mucho, porque es que nunca se nos ha hecho ver realmente, nunca se nos ha construido la cabeza para ver la parte de abajo, ¿no? Ahora bien, este sistema económico no es un flujo estupendo y armonioso, sino que tiene profundos conflictos. Tiene, en primer lugar, un conflicto que podríamos situar en la parte de arriba, por situarlo en algún lado, porque luego lo permea todo, que es el conflicto entre qué parte de lo producido o en qué medida la producción responde a las necesidades de la vida o responde a las necesidades de generación de beneficio monetario en manos particulares. Lo que el marxismo históricamente ha llamado el conflicto capital-trabajo y que renombramos como un conflicto capital-vida, porque es un conflicto, insisto, sobre si la producción responde a las necesidades de la vida o no. Y luego abajo un profundo conflicto de género, porque todas esas responsabilidades y todos esos trabajos que se dan ahí no suceden en términos armoniosos y de amor, que decíamos antes, sino de profundas relaciones de poder, de género fundamentalmente. Entonces, hay muchos más conflictos que atraviesan el sistema, pero yo me voy a centrar brevemente en estos dos, ¿no? Dicho de otra manera, decimos que hay un profundo conflicto entre el proceso de acumulación de capital y el proceso de sostenibilidad de la vida, y que el poder gestionar este conflicto sin que la cosa se hunda está en directa vinculación con la desigualdad de género. Entonces, yendo al conflicto capital-vida, yo creo que aquí tenemos, o sea, que a veces cuando hablamos de mercados, yo la primera hablamos de mercados, y los mercados son muy distintos, hay mercados de muy distinto tipo. Entonces, cuando hacemos la crítica feminista, lo hacemos a la expansión y la imposición de un determinado modelo de mercado, los mercados capitalistas. Entonces, en un mercado no capitalista, digamos que la lógica de funcionamiento en términos muy simplones y que seguro luego van a complejizar ustedes, podríamos decir que es, tú vas al mercado con mercancías que intercambias por dinero para obtener otras mercancías. El dinero es un medio, el fin es satisfacer necesidades de la vida. En un mercado capitalista, esto se invierte, porque se invierte un dinero, un capital, para producir cosas que pueden ser necesarias para la vida. Ojo, que a veces podemos dudar mucho de cuán necesarias son,
pero no porque sean necesarias para la vida, sino porque a través de ese proceso vas a poder obtener un beneficio monetario final mayor al dinero que has invertido al principio. Dicho de otra manera, el dinero deja de ser un medio para facilitar el intercambio y se convierte en un fin en sí mismo. Y lo que se convierte en el medio para el fin de acumular capital es satisfacer necesidades de la vida. Entonces lo que decimos es, cuando la vida, esta lógica de acumulación de capital, ojo, que solo funciona si pensamos en vidas particulares, porque puede ser muy lógico, a ver, pongo un ejemplo. ¿Qué sentido tiene la cantidad de países en el mundo que han exportado ingentes cantidades de alimentos mientras la población se moría de hambre? Desde una lógica de sostenibilidad de la vida colectiva no tiene ni pies ni cabeza. Desde una lógica de acumulación de beneficio monetario en manos particulares tiene todo el sentido del mundo, porque si me van a pagar más fuera que dentro, tiene todo el sentido que venda fuera. Entonces, la lógica de acumulación de capital, entre otras cosas, implica que pensemos en las vidas en términos radicalmente individuales, como decía antes, y no en términos del bienestar colectivo. Entonces, cuando la vida se convierte en un medio para el fin distinto, que es el proceso de valorización, lo que decimos es que la vida se encuentra bajo amenaza. Porque es muy fácil que sea más rentable destruir vida que sostener vida. Entonces hay un montón de comercios que son sumamente lucrativos y sumamente biocidas, desde, bueno, por un caso extremo podría ser la trata, pero otros muchos, ¿no? Y porque cuando hacemos esta pregunta sobre el impacto sobre la vida, ojo, que no la hacemos por partecitas del proceso, sino por el impacto conjunto. Por ejemplo, una maquila puede generar empleo que alguien necesita para vivir en un momento dado, pero el impacto conjunto de la maquila, que destruye, por ejemplo, las fuentes de agua, las contamina, que implica unos procesos de migración que destruyen las comunidades rurales, que somete los tiempos de vida de la gente a unos ritmos de trabajo absolutamente invivibles. ¿El impacto conjunto es positivo o es negativo? Insisto, no miramos por partecitas del proceso, sino por el impacto conjunto del proceso. Desde esta óptica, yo creo que tenemos que tener la fuerza para decir que hay actividades económicas que en el fondo son antieconómicas, que a lo que hemos llamado económico y crecimiento económico muchas veces, en el fondo es antieconómico porque destruye vida más que construirla, más que sostenerla. Entonces, hay vidas humanas que salen muy bien paradas de este proceso. El problema es si las vidas en su conjunto y dándoles un mismo valor a todas las vidas salen o no bien paradas. Y lo que decimos es que no salen bien paradas, porque lo que este proceso permite es ir acumulando poder y recursos en manos de quienes ya tienen, digamos, el poder en este ámbito, ¿no? Pero ¿qué decimos además desde el feminismo? Porque esto es una lectura que puede ser de crítica al modelo de desarrollo capitalista, compartida desde distintas visiones críticas. Lo que decimos desde el feminismo es que esta lógica de acumulación hereda valores heteropatriarcales, que es una lógica androcéntrica, que entre otras cosas nos hace entender por separado el proceso de crecer o de mantener. Un negocio va bien si crece. ¿Cómo que si crece? Un negocio irá bien si permite mantener condiciones de vida digna a quienes se lo están poniendo en marcha. Otra cosa es que, entonces, bueno, no me enrollo porque además eso quería retomarlo luego. La propia escisión, producción, reproducción, la escisión entre crecer y mantener está heredando una valoración dicotómica heteropatriarcal que entiende el mundo siempre construido en términos binarios y opuestos, donde uno es el que representa lo plenamente humano, el objetivo ese humano de progresar, de crecer, de civilizarse, y el otro es el que representa esas ataduras naturales, ¿no? Como por ejemplo se nos enseña que una economía de mercado capitalista es superior a una economía de subsistencia porque permite satisfacer deseos y no necesidades. ¿Cuáles son los trabajos que más responden a las necesidades? Los trabajos de cuidado realizados por mujeres. Entonces hay una valoración profundamente heteropatriarcal, ¿no? En el marco de esta lógica, bueno, yo creo que voy a volver luego a esta diapositiva. ¿Cuál es el papel que juega el Estado? Si decimos que hay una contradicción estructural e irresoluble entre el proceso de acumulación de capital y el de sostenibilidad de la vida, ¿cuál es el papel que juega el Estado?
Pues podríamos decir que el Estado juega un papel de regulador del conflicto. Dicho de otra manera, el Estado no puede eliminar el conflicto, porque el conflicto es inherente a una economía capitalista, pero puede regular su intensidad, puede aminorarlo o puede acrecentarlo, ¿no? Entonces, es, digamos, como el regulador de esa tensión. Y tiene varios mecanismos. Los menciono un poco rápido porque voy fatal de tiempo, fundamentalmente. Pero si quieren cualquier cosa de estas la retomamos luego. El Estado puede hacer un montón de cosas en el marco de un modelo de desarrollo capitalista heteropatriarcal para aminorar el conflicto. Tiene capacidad para regular e intervenir en los mercados. Y aquí hay muchísimos modos. Desde modos de nacionalizar determinados sectores que se consideren estratégicos para el bienestar, desde imponer políticas de precios máximos o de precios mínimos. Toda la regulación de derechos laborales, en última instancia, es una lucha por reconocer las necesidades de la vida y no que la vida es pura mano de obra para el mercado. Entonces, para reconocer que la vida de la gente no existe solo bajo su figura de fuerza de trabajo. Entonces, toda la regulación del mercado laboral, de mercados laborales específicos, hay todos los mecanismos para atraer inversión extranjera directa, etc. Entonces hay muchísimos mecanismos para regular e intervenir sobre los mercados que definen la agudeza del conflicto, que abren más cancha para la lógica de acumulación de capital. Por ejemplo, privatizar la tierra es poner ese recurso bajo el funcionamiento de esa lógica cuanto antes estaba exento de ella, ¿no? Y todo el tema de tomar decisiones sobre los bienes comunes, sobre los bienes que no están aún puestos a girar bajo esta lógica de funcionamiento. Una segunda vía de incidencia es la intervención, decimos, sobre la distribución primaria desigual. Dicho de otra forma, en el marco de una economía capitalista, el funcionamiento de los mercados tiende a distribuir de manera regresiva, concentrando poder y recursos en quienes ya tenían una situación de mayor poder y mayor acceso a los recursos. Entonces, la lógica de mercado capitalista tiende a concentrar recursos de manera regresiva, con lo cual el Estado lo que puede hacer es luego redistribuir de manera progresiva, volviendo a dar más recursos a quienes salen peor parados por el proceso de mercado. Esto significa que el mercado tiende a concentrar de manera regresiva del trabajo hacia el capital, de capitales pequeños hacia capitales más grandes, es decir, de microemprendimientos hacia empresas más grandes, de las pymes hacia las grandes empresas transnacionales, pero también de los trabajos no pagados a los trabajos pagados. Tiende a haber un proceso de concentración de recursos. Decimos que en general podemos hablar de que existe un proceso de concentración de recursos del conjunto de las vidas hacia, eso no se entenderá nada, la vida del BBVA. ¿El BBVA existe acá? ¿No es un banco que existe acá? No, ok. Es un banco de España, así como muy importante, y lo utilizamos como metáfora y decimos que ese es el blanco, burgués, varón, adulto, heterosexual, que es el sujeto privilegiado en el sistema, ¿no? Entonces, el proceso de mercado tiende a concentrar recursos. El Estado puede redistribuir de manera progresiva. Ojo, el Estado puede redistribuir también de manera regresiva, acrecentando ese proceso de círculo vicioso de desigualdad. Y entonces aquí tenemos todo el debate sobre impuestos directos e indirectos, qué tipo de progresividad se introduce en los impuestos directos. Entonces aquí tenemos, entre otras cosas, toda esta cuestión, ¿no? Y en tercer lugar, el Estado puede asumir directamente responsabilidades sobre la sostenibilidad de la vida. Puede hacerse responsable de dimensiones del bienestar. Pilares básicos han sido el tema del sistema educativo, sistema sanitario, sistema de pensiones, pero podríamos hablar del transporte público, de vivienda, etc. Pero en última instancia, lo que decimos es que por mucho que el Estado ponga en marcha, incluso en los lugares donde el estado del bienestar ha estado más desarrollado, el estado del bienestar no puede acabar con el conflicto, puede aminorarlo, puede paliar efectos, pero no puede acabar con el conflicto. El conflicto está en la base. Entonces, incluso en los mejores tiempos del estado del bienestar, el Estado y en los países donde se ha desarrollado más plenamente, se ha seguido basando sobre la depredación del medio ambiente, sobre el expolio de otros países, es decir, que esto tiene lugar en el marco de unas relaciones internacionales de profunda desigualdad, y decimos también sobre la división sexual del trabajo.
Y para argumentar esto continúo un poco, ¿no? Si existe una contradicción estructural e irresoluble que el Estado, por mucho que haga, no puede terminar de resolver, la pregunta es ¿por cuál de los dos procesos optamos? Y la respuesta en el marco de la expansión de un modelo de desarrollo capitalista es obvia, es tautológica. Hemos optado por poner a los mercados capitalistas y el proceso de acumulación en manos privadas en el epicentro, a un nivel material que tienden a concentrar cada vez más los recursos, a definir los tiempos de vida, a concentrar el espacio, la tierra, el propio proceso de crecimiento urbano que es de todo punto insostenible desde un punto de vista vital, pero que es profundamente significativo desde el punto de vista del proceso de acumulación, a un nivel simbólico también y a un nivel político. Voy un poco mal, entonces acelero. Si existe esa contradicción estructural e irresoluble y ponemos a los mercados en el epicentro, lo que estamos diciendo en el fondo es que ni existe ni puede existir una responsabilidad colectiva en sostener la vida, porque la responsabilidad colectiva, cuando el conflicto termina estallando, se pone en garantizar el proceso de acumulación. Y lo que nos preguntamos es, ¿y entonces cómo se sostiene la vida? Y lo que decimos es, primero, se sostiene a través de tres movimientos. La responsabilidad de sostener la vida se privatiza, se feminiza y se invisibiliza. Primero, se privatiza porque no es del común, porque se pone cada vez más en los hogares con los recursos privadamente disponibles, tiempo para hacer gratis las cosas o dinero para comprarlas. Entonces, van desapareciendo los comunes, los bienes comunes que nos permiten reproducirnos, y cada vez más se concentra esa responsabilidad en los hogares, en lo privado doméstico. Ahora bien, los hogares, como decimos desde el feminismo, y no me detengo mucho, que seguro que ustedes lo saben mucho mejor que yo, los hogares de unidades armoniosas no tienen nada, son escenarios de profundas relaciones de poder, son unidades económicas heteropatriarcales, son lo que decimos escenario de conflicto cooperativo. En los hogares hay profundos conflictos, relaciones de poder. Ahora bien, también hay cierto nivel de cooperación, porque si no, no hay hogar. Entonces, una labor fundamental es descajanalizar los hogares, entender cómo son estos procesos de conflicto cooperativo que se dan en su seno, cómo se distribuyen los recursos, quién los controla, quién accede a ellos, quién hace qué, a cambio de qué, para al final acceder a un determinado nivel de bienestar. Entonces, los hogares son la unidad socioeconómica básica, escenario de conflicto cooperativo, donde se asume la responsabilidad privatizada de sostener la vida. En segundo lugar, decimos que la responsabilidad de sostener la vida está feminizada. Y aquí sí que me voy a una anterior que tenía, perdón. Porque hay una construcción diferencial de la masculinidad y la de la feminidad en términos económicos. Decimos que la construcción de la masculinidad pasa por esa ética productivista de ser el proveedor. No significa que se sea, significa que es el lugar social que se te otorga y lo que en principio te da identidad y lo que te crees a la hora de construirte como sujeto. Y es una ética de la supuesta autosuficiencia. Quien tiene un empleo es autosuficiente, no como quienes dependen de ese dinero, porque es que resulta que los señores se comen crudos los filetes. Entonces, es una ética de la autosuficiencia, una ética productivista, y en los trabajos masculinizados decimos que a mayor prestigio de mercado, mayor reconocimiento social. Si eres un médico muy importante, más se te reconoce socialmente. En los feminizados es lo contrario. Mejor madre serás cuanto más lo hagas por amor. Entonces, los trabajos feminizados hay que hacerlos no por mejorar en el sistema económico, sino por amor, por hacerlo gratis, inmoladas. Entonces decimos que hay una construcción de la feminidad inmolada, sacrificial, donde la responsabilidad no es hacer los trabajos no remunerados, es hacer cualquier cosa que necesite el hogar para salir adelante sin pedir nada a cambio. Entonces, esto lo que permite es que asumas la responsabilidad de hacer todos los trabajos residuales del sistema que permiten sostener la vida en un contexto donde la vida está siendo atacada. Y esto es a lo que podríamos llamar cuidados, a ese conjunto de trabajos residuales que sostienen la vida en un contexto que la ataca. Los hombres reciben cuidados sin reconocerlo y sin dar nada a cambio. Se da por hecho que se los cuidará, pero sin siquiera reconocer que se los está cuidando. Ahora bien, no tienen responsabilidades sobre estos trabajos residuales. Las mujeres es lo contrario. Tienen que cuidar por naturaleza y por amor, sin pedir nada a cambio.
al mismo tiempo no tienen que poner sus propias necesidades en el frente, no tienen que reconocerlas. Entonces decimos una construcción perversa donde donde se impone a las mujeres esa responsabilidad de sostener la vida en un sistema que la ataca. ¿Cuáles son los trabajos que reflejan cuáles son estos trabajos residuales que reflejan esta ética reaccionaria del cuidado? Los trabajos no remunerados en general. Y ojo, no pensar que trabajos no remunerados son solo lo que hacemos las mujeres urbanas y sobre todo las mujeres urbanas básicamente. Entonces, a mí, por ejemplo, la distinción entre agricultura de subsistencia y trabajo de cuidados me parece perversa. Porque en última instancia considera que el cuidados es lo que hacemos las urbanas del norte y no los trabajos que hace una mujer en el ámbito rural. Entonces, todos los trabajos no remunerados, no solo los prototípicos de las mujeres urbanas, la agricultura campesina, que en parte sí que va a mercados que se mueven por otra lógica, y todo el ingente cantidad de trabajo voluntario que en un contexto como Nicaragua está además esencial para que funcione la política social y que está funcionando en base también a esta ética de la inmolación y del sacrificio. Entonces, los trabajos invisibilizados no es solo lavar la ropa y cocinar los alimentos, es un conjunto mucho más amplio, complejo y mucho más móvil, porque se expande o se contrae en función de cómo vaya el resto del sistema, se expande o contrae en función de las necesidades de la vida. Y esta responsabilidad, decía, en tercer lugar, está invisibilizada. Y cuando hablamos de invisibilidad, no hablamos solo de ausencia de nombres y de conceptos, que también. Hablamos de ausencia de datos y de mediciones. Es que no sabemos qué sucede ahí. La última encuesta de usos del tiempo de Nicaragua es del 98. Ojo, que es, yo creo, el país que peor está en ese sentido en el conjunto de la región. Porque en Latinoamérica ha habido unos avances enormes en usos del tiempo y Nicaragua la primera y única del 98. Trabajos que no se remuneran, trabajos que no tienen derechos sociales, que no tienen un reconocimiento social como trabajo, que no tienen una regulación de las condiciones de trabajo, pero sobre los cuales no existen reivindicaciones y no existen articulaciones políticas. Es decir, son trabajos invisibles en un sentido multidimensional. El empleo de hogar se paga, pero se paga mal, pero tiene menos reconocimiento social que el del ama de casa. El trabajo del ama de casa, de cuidados no remunerados, es profundamente invisible, pero también lo es la agricultura campesina, aunque lo sea un poco menos porque sí que tiene más articulaciones políticas. Es decir, pensemos la invisibilidad en un sentido más complejo que en última instancia define... Perdón. Esto era para poner un ejemplo, es que esto es para ir más lenta. Y pensar de manera colectiva en qué medida consideramos que existen datos, por ejemplo, sobre cada uno de esos sectores, existen reivindicaciones. Uno de los argumentos es, por ejemplo, que la reivindicación sindical siempre se ha centrado en los trabajos que están en el mercado y no en los que están en los márgenes del mercado y sostienen la vida. Entonces, que en ese sentido el trabajo sindical aislado o como punta de lanza de derechos económicos es muy pobre porque no mete mano a los trabajos invisibilizados. Entonces, telecomunicaciones no es que sea un trabajo invisible, ¿no? Ni que sostenga la vida en sí en un sentido pleno. Entonces, en última instancia, hablamos de invisibilidad para referirnos a si el realizar esos trabajos da acceso a ciudadanía económica y social y si hace reconocerse a quienes los hacen como sujetos de derechos que exigen condiciones de vida, que exigen una remuneración, que exigen poder cuestionar y discutir sobre el sistema económico desde su realidad y desde sus experiencias. Entonces, invisibilización en el sentido de que se sustrae la capacidad de cuestionar al conjunto del sistema económico desde la experiencia en esas dimensiones ocultas. Dicho de otra manera, la única manera de aceptar que vivimos en un sistema que ataca lo vivo es no verlo. Y la manera de no verlo es meter la responsabilidad de lidiar con el conflicto y sostener la vida en un sistema donde la vida no es prioridad en los sitios que no existen para el debate colectivo, para el debate político. Entonces, por eso decimos que el sistema tiene la forma de un iceberg, porque esas dimensiones invisibilizadas, feminizadas, son imprescindibles para que el sistema permanezca a flote. Esto no significa que no podamos intentar lograr mejoras en el marco del sistema, significa que para tener un sistema económico que de verdad responda a la vida que merece ser vivida de todas las personas en su diversidad y sin atacar la vida del planeta, necesitamos una transformación estructural. Entonces aquí está el lío, ¿no? Cómo
peleamos por mejoras en el marco de lo existente, sabiendo que necesitamos una transformación estructural. Dicho de otra manera, tenemos perversiones tanto en la noción de vida como en el cómo, porque el sistema socioeconómico que tenemos pone los mecanismos para que solo una vida, la de quien domina el proceso de acumulación de capital, sea la plenamente digna de ser sostenida a costa, decimos, de los malos vivires desigualmente repartidos del resto y del expolio del planeta. No hay un ataque homogéneo sobre las vidas del conjunto de la gente, sino un ataque muy desigual sobre distintas vidas. Pero lo que sí que podemos decir es que la vida del conjunto no es la prioridad del sistema, sino que está, como decía, sometida a ataque. Perdonad que me he extendido muchísimo, lo dejo aquí para... No sé si se ha entendido algo, nada, todas las discrepancias que haya las podemos discutir.